Con el saludo fraternal a los maestros y las maestras que nos honran con su presencia, a nuestros amigos de los medios de comunicación y a nuestros compañeros diputados y diputadas. Hace rato vimos en la explanada del Palacio de Gobierno un excelente y emotivo escenario en el que abanderaron a las escuelas primarias y secundarias del municipio de La Paz con el emblema del estado de Baja California Sur y se entonó con ahínco y fervor el himno de Subcalifornia. Esta tarea, aunque fue una tarea legislativa, los hacedores de la conciencia de los niños y las niñas en las escuelas, los que hacen transmitir las partes cívicas y emblemáticas de nuestros símbolos locales, como la bandera de nuestro estado y el himno de Subcalifornia, no son ni los gobiernos ni los poderes, son los cientos de miles de maestros y de maestras que generan conciencia en cientos de miles de generaciones y generaciones que pasan por sus manos y que construyen conciencia y ciudadanos de bien. Me refiero a los maestros y maestras y a los trabajadores de la educación en general. Muchas gracias por ello. El Día del Maestro es una conmemoración que se lleva a cabo prácticamente en todo el mundo, en diversas fechas y por distintas causas, pero siempre es un acto que conlleva un reconocimiento del gobierno y de la sociedad a la labor del docente, del maestro y de la maestra, de los educadores y de los trabajadores de la educación, como sea que se le desee llamar. A las personas que no solo transmiten el conocimiento, sino que también imparten educación y crean conciencia social, política y cultural en todo el mundo. Aristóteles solía motivar a sus educandos con el razonamiento de que la educación es un ornamento de la prosperidad y un refugio en la adversidad. Y esa consigna filosófica es tan cierta que en la historia de la humanidad, los países con mayor educación de sus habitantes han sabido sortear las grandes crisis y reconstruirse una y otra vez a sí mismos con éxitos notables. Un ejemplo de un país formado por maestros es el nuestro, desde el Calmecac y el Tepozcali, desde los prehispánicos aztecas hasta la lucha de los maestros mexicanos han emprendido en nuestros días. Es muy común pretender enumerar a todos los maestros y maestras mexicanas, pero la lista de ellos que han forjado a México es muy larga y que corre el riesgo de pasar por alto que algunos de ellos no los mencionemos. Así como los procesos de cambio han sido muchos, en todos ellos la aportación de los educadores ha sido fundamental y trascendente. Nuestro homenaje va claro a los mentores más preclaros de nuestra nación, pero principalmente a los cientos de miles de educadores y educadoras sin nombres y sin rostro, que en cada momento y en cada tiempo, en cada cuaderno y en cada libro, fueron acrisolando en su niñez y en la juventud los tiempos nuevos de nuestra patria. Ahí están los educadores jesuitas, cuya mayor influencia educativa se suscitó en nuestro territorio, los grandes maestros de la colonia que fundaron las primeras universidades y aquellos
que a la luz de las ideas de la Ilustración impulsaron la independencia de México junto a Hidalgo y Morelos, también catedráticos distinguidos en esos tiempos. Ahí están los educadores de los primeros años de vida independiente, construyendo los modelos educativos en un país que se debatía entre las ideas liberales y las conservadoras. Las y los maestros de la Reforma Juarista, que inculcaron la separación de la Iglesia y el gobierno, y cuyas ideas de amor patrio y soberanía fueron claves para la resistencia contra los imperios más poderosos del mundo que quisieron encadenarnos a ellos. Ahí están los educadores imprescindibles de la Revolución Mexicana, junto al lado de Madero, de Villa y de Zapata, escribiendo los sueños contra la dictadura y la no reelección, y la lucha por la tierra y la libertad de los necesitados. Siempre ahí al lado de ellos están y estuvieron los maestros de México. Los maestros y maestras que crearon los grandes avances de las escuelas de Vasconcelos, de las normales rurales y las normales urbanas, con Moisés Sáenz e Ignacio Ramírez. Y sobre todo, ahí están los miles de educadores que hicieron realidad la época mágica de la escuela socialista e indígena del cardenismo. Con la consigna del maestro luchando también está enseñando, los maestros mexicanos han hecho temblar aquellas estructuras de gobierno que durante décadas fueron minimizando y marginando el papel del magisterio en el desarrollo de México. Las luchas de los maestros por democratizar a su organización y a la sociedad en general y mejorar sus condiciones de vida se unen con la lucha de mantener el espíritu filosófico y social del artículo 3 de la Constitución Política de México y mantener hasta el último aliento el carácter público de la escuela mexicana. Esa es una aspiración y un hecho que lo han logrado los maestros de todas las tendencias políticas y sindicales, porque unidos como uno solo, siempre se han manifestado a favor de la educación pública y la conservación del carácter filosófico y gratuito de la educación mexicana. Las ideas del cardenismo fueron aplazadas y los gobiernos enfrentaron las grandes luchas contra el capitalismo incipiente que congeló los salarios y los derechos de los trabajadores. Ahí, junto a los ferrocarrileros, los telefonistas, los médicos, los telegrafistas, también marcharon los trabajadores de la educación contra las políticas de represión de todo tipo. La historia de la lucha de los trabajadores de la educación que se da en varias ramas, en las marchas, en los análisis, en las reuniones sindicales, en el aula, se da con el gis y la pizarra, ahora con el marcador y el acrílico. Desde su permanente deseo de cambio para deshacerse de los grupos caciquiles al seno de su organización, hasta frontal ataque a los gobiernos neoliberales, quienes en lugar de reconocer, como lo hace la comunidad internacional, la digna labor de los docentes. En México se llegó al grado de crear instrumentos legaloides como la mal llamada reforma educativa para perseguir, denigrar, difamar y sancionar al magisterio mexicano. Ante esta, pintos y colorados se unieron para decir no a una reforma educativa que lesiona los derechos de los trabajadores de la educación. En Baja California Sur, a pesar de las grandes distancias y la dispersión geográfica, no ha estado exenta de las profundas acciones del magisterio, principalmente en la labor educativa, pero también en su amplia influencia en todos los terrenos, sobre todo los que destacaron en el campo de la política, el humanismo y la cultura. Aquí también los maestros han impulsado los procesos más destacados de nuestra historia sudcaliforniana. Ahí, en el proceso misional que fundó las Californias en defensa heroica contra el filibusterismo, en la creación de la educación preescolar y el normalismo, en la colonización de los grandes centros agrícolas y comunidades pesqueras,
en los movimientos democratizadores del FUS y Loreto 70, en el impulso a la cultura rural, en la conversión de nuestro territorio a Estado libre y soberano. Ahí, junto a los educadores y educadoras más reconocidos, también nuestros reconocimientos a cientos de maestros que han estado en el momento justo del nacimiento de los nuevos centros de población, de las nuevas colonias, de las nuevas comunidades de Baja California Sur, de los maestros anónimos, del conjunto general de todos ellos que participan todos los días en todas las aulas, en todas las escuelas y en todos los centros comunitarios. Sin nombres, pero ahí están los maestros contribuyendo con su grano de arena para fortalecer el crecimiento y desarrollo de Baja California Sur. Señoras y señores, mañana se conmemora el Día de todos ellos. Desde aquí va nuestro agradecimiento más allá de los actos tradicionales y los festejos multitudinarios. Mañana hay un acto protocolario en el que a unos maestros que cumplen 28, 30, 40 o más años de servicio, se les reconoce al mérito de su labor. Pero aquí también queremos extender nuestro saludo cordial y felicitación sincera a ese trabajo de todos los días, a los cientos de miles de maestros que continúan trabajando en sus aulas, que no cumplen todavía esos años, pero que siguen contribuyendo con su espíritu combativo y solidario con los alumnos que crean conciencia y ciudadanos de bien. Va hacia la construcción de todo un andamiaje legal que le reconozca plenamente, que la entregue y la entrega a condiciones de su desempeño creativo para que retome con amor y apego a dignidad la noble tarea de educar, la noble y muchas veces incomprendida labor de educar. Estoy seguro, compañeros y compañeras diputados, que el jueves los legisladores aquí presentes ratificaremos nuestra reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión y con ello le estaremos dando al magisterio sudcaliforniano el mejor regalo que podamos darle al trabajador de la educación, un instrumento que lo estimule en lugar de sancionarlo, un instrumento que busque su superación y mejoramiento en lugar de marginarlo, y en lo general un instrumento que reconozca el papel fundamental que siempre ha tenido el magisterio en el desarrollo del pueblo de México y particularmente en el desarrollo de Baja California Sur. Reitero mi agradecimiento a los trabajadores de la educación, nuestro acompañamiento desde siempre, mi apoyo solidario en su día, y me arriesgo a decir que es a nombre de todos los diputados y diputadas de esta 15ª legislatura. Va pues nuestro acompañamiento desde siempre y nuestro solidario apoyo en su día. Les ratificamos que la coalición que conformamos desde esta legislatura se compromete a la defensa de sus derechos y se suma también a la defensa de la escuela pública mexicana. Esa es una tarea indeclinable de todo buen legislador que se precie de defender a su pueblo. Aquí estamos también para defender la escuela pública mexicana y para solidarizarnos con los maestros de México, con los trabajadores de la educación en general, y les decimos a los que nos acompañan: maestros de Baja California Sur, tendrán una mano amiga en este Congreso que trabaje con ustedes para seguir construyendo la patria que todos deseamos. Va un abrazo para ustedes, maestros.